Cuatri. Bien, tranquilo. Bien tranquilo. A ver, ¿qué materias tienen? Metodología, bueno, de la investigación. La conozco. Psicología general 2, taller de desarrollo personal, nueva ciencia de la conducta, biología y neurofisiología del comportamiento y psicología social. Está bien. Todas aburridas. Bien, Literal. bueno. Ahí está Juan Pablo. JP, ¿cómo está JP? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo va? Estoy con pequeños problemas Hola. desde el otro día que me dice cámara falló, y bueno, y no lo estoy pudiendo resolver, tengo que comprar Ni conjugar la oración puede la computadora. ¿Qué? Bien, ni conjugar bien la oración puede la computadora, pero bueno. A ver, Claro. para la próxima intentar resolverlo, esta vez podemos permitirlo. Pero bueno, la idea de hoy es que nos podamos adentrar un poquito más en continuar con lo que venimos trabajando, con lo que venimos trabajando durante la primera clase, conceptos iniciales referentes a lo que hicimos en la primera clase, clasificaciones generales de metodología de la investigación, y indagamos bastante acerca de qué es el problema de investigación, en qué consiste. Vamos a hacer como un pequeño repaso. En la clase anterior habíamos visto que la metodología de la investigación podía dividirse en teórica y empírica, que la diferencia es que una tiene salida al campo y la otra no, que la empírica a su vez podía dividirse en cualitativa y cuantitativa, que las diferencias eran muchas, pero entre ellas tenías, por ejemplo, el empleo de valores numéricos en cuantitativa, una visión holística en cualitativa, etcétera. La cuantitativa a su vez se podía dividir en experimental o no experimental, que es lo que vamos a ver, la diferencia vamos a ver hoy, y la no experimental podía dividirse en longitudinal y transversal. La diferencia entre longitudinal y transversal es la cantidad de veces que se hace la recolección de los datos. En la transversal es una sola vez, es un corte en el tiempo. Yo voy y tomo la información, hago las encuestas, las entrevistas, lo que sea, en un momento en el tiempo. La longitudinal, tengo distintos momentos en donde voy a hacer la recolección de los datos. Perdón, profesor, cuando habla de transversal, ¿estamos hablando de hacer un corte epistemológico? No tanto corte epistemológico, sino literalmente un corte temporal. Yo voy el 23 del 8 y tomo las encuestas el 23 del 8. En cambio, en la longitudinal yo tomo las encuestas el 23 del 8, el 8 del 9, el 5 del 10 y así. Si lo tomás en dos ocasiones, ya es longitudinal. Si lo tomas una sola vez, por ejemplo, yo voy a tomar encuestas de entre el 23 del 8 y el 30 del 8, es transversal. Si es más de una vez, es longitudinal. ¿Está bien? Perfecto. Bien. En el día de hoy lo que vamos a ver van a ser las cuestiones relacionadas al concepto de una hipótesis. Una hipótesis es algo que tiene mucha relación con lo que vimos en la clase anterior del problema de investigación, la pregunta. La hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno investigado. Es una respuesta tentativa o provisional al problema de investigación. Se expresan en forma de proposición que puede ser susceptible a ser verdadero o falso. Esto es algo como principal del eje del método cuantitativo. ¿Esto qué significa? Vamos a ver, acá tenemos ejemplos. Si el problema de investigación es cuál es el trastorno del estado de ánimo más frecuente en los adolescentes de 15 a 18 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una hipótesis podría ser el trastorno del estado de ánimo más frecuente en la adolescencia de 15 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la depresión. Entonces, la relación entre el problema de investigación y la hipótesis es: el problema nos guía el proceso de investigación y la hipótesis es lo que nosotros pensamos que es lo que vamos a conseguir. ¿Está bien? Un ejemplo de ¿No esto. sería la respuesta? Justamente es el resultado la respuesta que Ah, nosotros pensamos que vamos a conseguir. Lo que nosotros pensamos que nos va a dar la investigación. ok. No está confirmado, pero justamente el trabajo de la investigación es o confirmarlo o refutarlo. En este sentido,
¿Cuál es el estilo de comunicación predominante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre jóvenes de 20 y 30 años de edad? El estilo de comunicación de los jóvenes de 20 y 30 años de edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el estilo agresivo. Esta hipótesis puede ser o verdadera o puede ser falsa. Yo la tengo que confirmar o refutar. ¿Está bien? La mayoría de los trabajos cuantitativos va a tener una hipótesis, menos lo que vamos a ver un poquito más adelante, los trabajos exploratorios, en donde yo voy para averiguar cosas en general, dentro de todo. Bien. ¿De dónde surgen las hipótesis? O sea, ¿cómo yo presumo un resultado? Tiene que ver con la revisión inicial de la literatura, el planteo del problema de investigación, la revisión más profunda de la literatura, refino el problema de investigación y, bien, y de ahí genero una hipótesis que puede ser posteriormente revisada. Vamos con un ejemplo. Yo quiero estudiar la empatía. A mí me gusta la empatía, es un tema que me encanta, es una, no sé, es una función cognitiva que a mí me gusta mucho. Y veo que hay diferencias en el nivel de empatía. Presumo que hay diferencias por una revisión inicial de la literatura, empiezo a leer de empatía y me doy cuenta que hay diferencias entre los niveles de empatía de algunas personas comparadas con otras. ¿Qué son estas diferencias? Acá viene el planteo del problema. Yo quiero determinar si hay diferencias en el nivel de empatía según el trabajo de las personas. Quiero determinar si el psicólogo o los psicólogos en general tienen un mayor nivel de empatía que los ingenieros. Por ejemplo, los ingenieros o la población general, mejor dicho. Ahí está. Los psicólogos tienen mayor empatía que la población, que el nivel general de la población. Entonces voy a hacer una revisión más profunda de la literatura. Voy a ver si hay investigaciones de esto ya realizado, que de seguro las hay. Voy a ver si ya esta pregunta se hizo antes, o si se hizo en otros lados, por ejemplo. Una investigación acerca de esto en, no sé, Holanda, en China, o en Estados Unidos, en donde sea, pero acá en Argentina veo que no hay ninguna específicamente de esto. Después refino el problema de investigación. Me aseguro que sea algo claro, conciso y al punto, que es lo que vimos la clase pasada. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero determinar, el problema de investigación va a ser, ¿existen diferencias ¿existen diferencias en el nivel de empatía entre aquellas personas que son psicólogos en comparación a la población general? Ese sería más o menos mi problema de investigación. Y la hipótesis, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que puede llegar a dar? La pregunta, la replanteo, es, ¿aquellas personas que son psicólogos tienen un nivel de empatía más alto que aquellas personas que son parte de la población general? No. No, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien piensa que sí? Yo pienso que los psicólogos tienen un mayor grado de empatía que los ingenieros. Bueno, ven, ahí tenemos dos hipótesis. Bueno, que los ingenieros, que la población general, mira, pero bueno, si querés, los ingenieros se complica si lo haces con los ingenieros, porque después tenés que justificar por qué los ingenieros y por qué no alguien más. Pero está bien, está bien. Por ejemplo, si vos pensás que un psicólogo tiene en general más empatía que una persona normal. No normal, que una persona que es miembro de la población general. Entonces, esas son dos hipótesis. Acá tenemos algunas características. Deben referirse a una situación real, mesurable y accesible, o sea, tienen que poder ser medidas y observables, que está acá. Los términos en que se plantean deben ser comprensibles, precisos y concretos. No podés tener una hipótesis de 2 párrafos, tiene que ser una oración corta y concisa, básicamente como el problema. La relación entre la variable que se postula debe ser lógica y verosímil. ¿Esto qué significa? Yo puedo hacer una investigación acerca de... A ver, dame un segundito. La relación entre variables que se postula debe ser lógica y verosímil. Yo puedo hacer una investigación que relacione las variables de... Cada vez que Racing gana un torneo de fútbol,
hay una crisis económica y social en el país. Es imposible, porque Racing gana cada muchos años un torneo, así que no, acá tenemos crisis más Y bueno, cada muchos años tenemos una crisis social y económica en el país. Ok. Pero ponele que está determinado que cada vez que gana, a 6 meses de que gana, siempre menos o más, hay una crisis. Está determinado. ¿Eso es lógico y verosímil? No, no tiene sentido, no tiene relación. Aún así la relación existe. O sea, vos podés, supongamos que podés determinarlo, sí, efectivamente pasa así, pero entendemos que es una coincidencia, porque no tiene ninguna lógica que cada vez que gane Racing haya una crisis. Las variables y su relación deben ser observables y medibles. Esto es algo que, especialmente de los quanti, la hipótesis debe estar relacionada con una técnica para medir las variables y el correspondiente acceso a ella. ¿Esto qué significa? Yo no puedo ir y preguntarle, che, ¿qué tan empático sos? Yo tengo que organizar a través de un cuestionario, de una escala, o a través de un test de empatía, por ejemplo, que me permita determinar el grado de empatía o el nivel de empatía que una persona en particular presenta. Y pero si haces una entrevista, ahí le estás preguntando, che, sos simpático. Bien, si haces una entrevista, podés, pero si haces una entrevista ya no es ¿No es cuanti, cosa de campo? Ah, no es cuantitativo. no es cuantitativo, es Ok, cualitativo. ok. Perfecto. Además, en el sentido de la empatía, vos no le preguntarías qué tan empático sos. Ujú. Le preguntarías cosas como, Más profundas. no tanto más profundas, pero vos tenés una buena conexión con las personas, que es en definitiva la empatía. Ah, ok. O si yo quiero medir tu empatía, por ejemplo, si yo Relacionadas entonces. claro, vas a hacer cuestiones relacionadas o vas a plantear situaciones en donde tenga que responder a un estímulo o cuestiones similares. El Ok. cuestionario, en definitiva, la entrevista y el cuestionario pueden tener respuestas, preguntas bastante similares, porque apuntan al mismo constructo. Ujú. Pero bien, entonces, dijimos, la hipótesis es una explicación, una respuesta provisional o tentativa al problema de investigación. Es susceptible de ser verdadero o falso. Acá tenemos ejemplos. Acá es cómo se llega a una hipótesis. Estas son las características que debe tener. Y estos son los tipos de hipótesis. Tenemos la hipótesis de investigación, que esta es la más importante. La hipótesis de investigación es lo que yo considero que va a pasar. Yo pienso que, o mejor dicho, mi hipótesis es que los psicólogos presentan un nivel mayor de empatía que la población general. Esa es mi respuesta tentativa a mi problema de investigación. Después, ahí, más adelante, vamos a ver que se dividen en 4. Descriptivas correlacionales, diferencias de grupo y causales. La hipótesis nula son el reverso de la hipótesis de investigación. Niegan o refutan la relación entre las variables. Tengo la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Una de estas dos va a ser confirmada y la otra va a ser refutada. Con cuál me quedo al final depende de los resultados que tenga la investigación. En este caso, si la hipótesis de investigación es los psicólogos presentan un mayor nivel de empatía que la población general, ¿cuál piensan ustedes que va a ser la hipótesis nula? Si es el opuesto. A ver, la hipótesis de investigación es los psicólogos presentan un nivel mayor de Y empatía que ahí la yo población general. puedo eh, pensar como una hipótesis nula utilizando una variable como por ejemplo demostrar que hay otro sujeto que tiene mayor empatía y eso anularía o directamente sería los psicólogos no presentan. Exacto, le agregas un no. Los psicólogos no presentan un nivel mayor de empatía que la población general y esa es tu hipótesis nula. Está Es la perfecto. refutación de la investigación. Le agregas un no y ya está, esa es la nula. Bien. La hipótesis alternativa son posibilidades diferentes o alternas a la hipótesis de investigación y nulas. Bien. En este caso podría ser, los psicólogos presentan, ¿cuál era la hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación era, los psicólogos presentan un nivel mayor. La hipótesis nula, los psicólogos no presentan un nivel mayor. La hipótesis alternativa podría ser,
Los psicólogos los días de sol presentan, No, no tanto porque tiene que ser verosímil y lógica. Pero en definitiva podría hacerlo. Estoy haciéndome un poquito de trampa, pero los psicólogos presentan un nivel menor de empatía que la población general. La hipótesis alternativa no tiene que ser ni la de investigación ni la nula. En este caso, hago un poquito de trampa, pero yo acá dije presentan mayor, acá dije no presentan mayor, y acá dice presentan menor. ¿Está bien? Es una alternativa. No tiene que ser ni esta ni esta. Igual no las van a ver muchos a esta, no la van a ver mucho a esta. La que van a ver siempre va a ser esta, la hipótesis de investigación. En todo caso, la nula, que muchas veces queda implícita porque es el opuesto, pero la alternativa y la estadística no se la van a cruzar generalmente. Por último, tenemos la hipótesis estadística, que son exclusivas del enfoque cuantitativo y representan la transformación de la hipótesis de investigación en nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Denme un segundito, ahí les busco un ejemplo. A ver. Acá está. Bien. Este es un ejemplo, o mejor dicho, ignoren estos dos cuadritos, quédense con este, en donde tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En donde acá el simbolito de este puede representar lo que nosotros queramos, pero en definitiva podría representar, podría representar dos valores de una población, en donde, o mejor dicho, el mismo valor en dos poblaciones. Sí. El promedio de empatía es igual en la población de psicólogos que en la población general. Y acá tenemos la hipótesis alternativa, en donde justamente el valor de empatía de los psicólogos no es igual al de la población general. Esta es una representación matemática de lo que vimos hace un ratito. A ver. Bien, entonces, la hipótesis de investigación, que es la que vimos, que es la respuesta tentativa, puede dividirse en cuatro. Descriptivas o de un valor pronosticado, correlacionales, de diferencia de grupo y causales. Esto es pregunta de examen, así que acuérdenselo bien. La descriptiva de un valor o dato pronosticado habla acerca de predecir un dato o un valor en una o más variables que se van a medir o observar. No resulta sencillo realizar estimaciones con cierta precisión sobre ciertos fenómenos. En el próximo año la tasa de natalidad disminuirá un 20%. ¿Qué es lo que pasa acá? Más que de valor pronosticado, las hipótesis descriptivas que van a ver son justamente relacionadas a describir un valor, del valor de una variable en determinada población. Una hipótesis descriptiva, una hipótesis de investigación descriptiva podría ser: el nivel de depresión de aquellas personas que diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático es moderado. Estoy describiendo una variable en una población. ¿Está bien? ¿Se les ocurre a ustedes alguna? A ver, imagínenselas, tiren lo que se les ocurra de hipótesis descriptiva. Ustedes simplemente están describiendo un valor en una población, un valor de una variable en una población. Hay, no sé si está bien, A ver. hay un 80% de perros que viven en la calle. Bien.
Bien, no es psicología, pero bien, bien, bien. Ah, perdón. No, Bueno, pero está bien, no, pero está bien. O sea, rinde igual, sirve igual. El 80% de los perros, en hay que teoría, cambiar eso, bueno. claro, claro. Es como afirmarlo entonces. Sí, Más o menos. una hipótesis es una afirmación, pero estoy viendo la tuya. No, Eh, si no cambié claro, la. el 80% de todos los perros que hay en la Argentina viven en la calle. Ok. Porque el 80% de qué perros habría que definir. Ok, sí o sí específico de Argentina. Exacto. Tiene que siempre tener el lugar y la población. Ok. Bien. ¿A alguien más se le ocurre una hipótesis descriptiva? El 90% de las personas con TEA de la provincia de Buenos Aires presentan comorbilidades luego de los 20 años. El 90% de las personas con TEA. ¿Por qué luego de los 20? ¿Cómo? ¿Por qué luego de los 20? Porque en la adultez, bueno, es un corte ahí. En la adultez, cuando comienza la adultez, eh, generalmente por los no tratamientos, el no acompañamiento, es todo hipotético. Eh, sí, sí, es hipotético, pero te adelantaste. Ya desde el momento en que nacieron tienen la comorbilidad. El TEA nunca viene solo. Pero está perfecto, está perfecto. Podría ser. Sí, vos le metiste el porcentaje, está bien. Puede también ir sin porcentaje. Por ejemplo, el. mm, Podría ser. Me vuelve el nivel de empatía, pero bien. Los ejemplos están relativamente bien. Lo que hago con la descriptiva o de valor pronosticado, describo una variable en una población. Alto, bajo, medio, 20%, 50%, 80%. ¿Está bien? Simplemente la describo. Siguiente tenemos y estas van a ver, son las que más van a ver, las correlacionales. Especifican que existe una relación entre dos o más variables. En ocasiones también especifican, y esto generalmente ocurre, el tipo de relación que se establece entre las variables. La dirección que sigue, nivel parcialmente explicativo. Una de la primera, de las simples, el autoestima se halla relacionada al fracaso escolar. Pero no me dice la dirección. No me dice si cuando sube la autoestima el fracaso escolar baja o sube. Me dice cambia. Acá, explicativo, me lo dice. A mayor autoestima, menor fracaso escolar. Me dice la dirección. ¿Qué pasa? Cuando esta sube, esta baja. Acá simplemente me dice que hay una relación. Las personas con mayor capacidad adquisitiva presentan mayor propensión a sufrir estrés. Las personas con mayor capacidad adquisitiva presentan mayor propensión a sufrir estrés. ¿Está bien? El orden, y esto es importante porque esto es la diferencia con una que vamos a ver más adelante. El orden de las variables no altera la hipótesis. ¿Esto qué significa? Es lo mismo decir que a mayor depresión, menor autoestima, que a menor autoestima, mayor depresión. Para de vuelta. A, a mayor autoestima, Sí. O sea, menor depresión. A sí. mayor depresión, menor autoestima. Es lo mismo. Es lo mismo. No importa Sí. el orden. Entonces, el orden altera el producto. El orden es en este caso. En No, este pero caso. ¿por qué le pregunto? Porque una cosa son las variables y en ese caso el resultado del trabajo de esas variables sería, supongamos, a mayor autoestima, menor depresión. Pero yo no sé Ujú. si hay reversibilidad. En tal caso, capaz que si las variables son a mayor autoestima y una mejor y menor niveles de estrés, menor depresión. Bueno, pero ya me metiste menor niveles de estrés. Sí, pero meto dos variables, hablo dos variables, entonces yo puedo decir menores niveles de estrés y mayor autoestima, menor depresión. ¿Entiendes lo que digo? A ver, no te estaría entendiendo. ¿Cuál sería la idea? A ver, Variables pueden ser varias, no necesariamente sí. hay una sola variable, de hecho son varias. Entonces,
cuando dice que el orden de las variables no altera la hipótesis es que sería como la demostración de la menor depresión. Entonces, con variable 1, mayor autoestima, variable 2, Ujú. mayor estrés, ergo o por ende, menor depresión. Bien. Entonces, cambio el A orden ver, de las variables iniciales, no habría problema. Ahora, sería correcto pensar que a menor autoestima, a mayor autoestima, menor depresión, es igual a decir que menor depresión, mayor autoestima. bien. A ver, intenta verlo de esta manera. Vos tenés depresión y autoestima. Vos podés decirme con certeza que la depresión que la depresión afecta a la autoestima o que la autoestima afecta a la depresión. ¿Vos me podés decir cuál afecta a cuál? Depende, depende. Y no, Depende. No, es una inquietud, no es una certeza. es que justamente no, es justamente depende, no podés determinarlo, no me podés decir, no, siempre la depresión es la que termina afectando la autoestima o siempre la autoestima es la que termina afectando la depresión. Vos no podés determinar de manera fehaciente, más o menos, que la relación de estas variables es solo para un lado. Vos lo que podés determinar es la relación y la dirección. ¿Qué pasa con una si afecto a la otra? Claro, claro, Pero ahí entendí perfecto. Ahí sí, perfecto, gracias, profe. ahí está. Y ahora vamos a ver, vamos a tratar una diferencia de grupos y vamos a ver la causalidad, que es justamente esto, que a diferencia de la correlación, en la causalidad no solo se afirma la relación entre variables, sino también la relación causa-efecto entre las mismas. Profe, ¿Qué ¿podés pasó? ir un minuto a la 3? La 3 vamos con la 4 sí, pero ahí vamos a pasar a la 3 Ok. porque la 2 y la 4 como que son Son bastante las, parecidas. sí. Claro, una es Ok. correlacional, la otra es causal. La causal tiene variable, y esto es importante, independiente y variable dependiente. La variable independiente es la que no le afecta nada, y es la causa. La variable dependiente es el efecto. La falta de educación, la variable independiente, genera indigencia. Es la variable dependiente. ¿Cómo determinás si una hipótesis es correlación o causal? La das vuelta. Y si funciona, es correlacional. Si no funciona, es. Si no funciona, es causal. Yo doy vuelta a esto. ¿La indigencia genera falta de educación? Sí. Podrías hacer el argumento. Pero vamos con algo un poquito más, porque este ejemplo, justamente. Pero vamos. Yo quiero evaluar el nivel de inteligencia de entre niños de 8 y 12 años en relación a la edad. Un niño de 8, un niño de 12 es más inteligente en general que un niño de 8. Bueno, un niño de 12 es en general más inteligente que un niño de 3 años. Sí, en general sí. En general, vamos todavía. Una fe, una fe para los pibes. Ah, justamente, si yo la doy vuelta y digo, bien, mi hipótesis ahí sería, la edad afecta positivamente a la inteligencia entre niños de 3 y 12 años. La edad afecta a la inteligencia. La doy vuelta. ¿La inteligencia puede afectar a la edad? Y ahí les pregunto, piénsenlo. No. Claro, ¿qué tan inteligente sos? ¿Afecta la cantidad de años que llevas acá en el mundo? No. Tiene que ver con la educación más que con la edad. No, la edad tiene que ver con el tiempo. No, pero ahora tipo de la inteligencia. Bueno, Tipo, puede tener que ver con la educación o con lo que sea, pero ¿la edad afecta a la inteligencia? no. Sí, porque un Sí, niño, sí, un niño de 12 es más inteligente que un niño de 3, ¿o no? pero ahí, a ver, pero A ver, yo a lo que estoy voy a decir es diciendo, como que ahí no tiene que ver la edad, porque no es lo que hace inteligente es el tiempo de vida que tiene, sino es los recursos que tuvo para o estudiar o ir a un colegio bueno
Tipo, Bien. depende de eso, más que Vos de la... pensás, bueno, pero si los comparamos a todos más o menos igual, la diferencia va a estar en la educación, en la experiencia, en la vida que tuvo, en el estímulo, en lo que sea. Claro, Yo acá lo que te planteo. Si yo agarro un grupo de 1000 niños de 12 y sí. agarro otro grupo de 1000 niños de 3, ¿cuál Sí. me va a dar Ah, o sí, cuál el de va a 12. pensar? El de 12, ¿por qué? Porque La son única más grandes. variable, la única variable que te di es la edad. Claro, es verdad. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La edad. Listo, yo entendí. Gracias. Está bien. Acá, y acá la falta de educación genera indigencia, faltaría el resto de la hipótesis, es la falta de educación genera indigencia en los niños de la comunidad de pueblos originarios de la reserva de Santa Cruz. Ahí como que ya tiene bastante sentido porque la indigencia en esos chicos no genera falta de educación, por así decirlo. La indigencia genera un montón de cosas, pero justamente la indigencia es una consecuencia de la falta de educación, en parte. Podrías como hacer la indigencia consecuencia de muchas cosas. No está tan bueno este ejemplo porque puede ser como muy complejo. Y la realidad es que lo que necesitan aprender es que existe una variable que es la causa y que existe otra variable dependiente que es el efecto. Otro ejemplo de Claro, esto, además de la edad, podría... A ver, lo que yo entendería entonces es que, eh, eh, no, 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 sigue hablando, voy a reformular mi idea. Se la planteo bien, vamos. Hay una variable que no se modifica por nada, que es la independiente, que afecta a otra que sí está a merced de ser modificada. Por excelencia, la variable independiente por excelencia siempre es el tiempo, porque no importa lo que alguien haga, el tiempo siempre avanza, siempre es independiente. Al tiempo no le afecta nada. Y las variables dependientes pueden ser desde lo que se les ocurra. Por ejemplo, tenemos eso de inteligencia, tenemos... Bien, el nivel de ingresos y la felicidad. Yo digo, existe una relación positiva, o existe una relación, había que ver si es correlacional o causal, pero existe una relación positiva entre el nivel de ingresos de una persona y la felicidad. ¿Qué piensan ustedes de esa hipótesis? El nivel de ingreso sería nuestra variable independiente y la felicidad Bien, nuestra variable dependiente. bien, si la ves como causal, así es. Para determinar si es causal, la das vuelta. ¿El nivel de felicidad afecta el nivel de ingreso? No necesariamente. Y Vos podés hacer el mismo trabajo. Ahora, una cosa es que seas feliz haciéndolo o no, pero el sueldo va a ser el mismo. Sí, pero claro, vendedor, dan- como vendedor, el nivel de felicidad que vos tenés seguramente afecte tus ingresos porque tu productividad puede aumentar. bien, pero ahí ya es otra Ahí es variable. otra, Ahí es Bueno, es otra pero vos variable. tenés productividad, que que ya no está, todos ¿se tampoco. entiende? ¿Cómo? No, que no puedo pensar en todo a la vez. No, pero justamente, pero está bien, está excelente que pienses que tires estas ideas porque nos sirve para notar justamente esta diferencia. Si yo hiciera productividad y nivel de ingreso, ahí sí sería más correlacional. Porque a mayor productividad, uno puede decir mayor nivel de ingresos dentro del rubro específico, y a mayor nivel de ingresos, no, también creo que sería causal, porque solo funciona productividad e ingresos. Ingreso, productividad, mm, como que no tiene tanta relación. Pero volviendo a esto, felicidad e ingresos. Tengo una variable independiente, que es el nivel de ingreso, que no se afecta por la felicidad, y una variable dependiente, que es la felicidad que sí se afecta. Particularmente con esto, que es lo que demuestran las investigaciones hechas, que hay una relación positiva, positiva, positiva. Por ejemplo, una persona de clase media es en promedio más feliz que una persona que es pobre o de clase media baja, pero la relación sigue hasta cierto punto. O sea, después se aplana la curva, por así decirlo.
A ver, vamos a hacerlo para que vean. Vamos a hacerlo con el Paint. No. Entonces habíamos dicho, bien, felicidad es mi variable dependiente. Siempre va en este eje, la dependiente. Y la independiente es nivel de ingresos. Sí, nivel de ingresos vamos a poner. La relación entre estas dos es así. Cuando una sube, cuando uno va para acá, va subiendo, la otra también sube. Hasta que llega un punto en donde el punto de corte es un poco más allá de que todas mis necesidades estén cubiertas. Si paso ese punto, va pasando esto. Como que la curva se va aplanando. ¿Ven? Por ejemplo, acá es una persona que es dentro de todo pobre, que tiene un nivel de ingreso muy bajo, generalmente no presenta el mejor nivel de felicidad. A mayor nivel de ingreso, mayor nivel de felicidad, hasta que llega un punto. Y acá se va aplanando esa relación. ¿Qué es lo que pasa? Esto que nos demuestra que un mega, hiper, mega, super, mega, hiper, recontra millonario no es más feliz que un simple millonario. Llegas a un punto en donde ya el resto es codicia, es avaricia, y no te sirve de nada. Ya no vas a ser más feliz. ¿Se entiende? Bien. Y por último, tenemos la diferencia de grupos. La diferencia de grupos o la hipótesis de diferencia de grupos es cuando se formulan investigaciones cuyo propósito es comparar grupos, que pueden ser simples, que también es la misma que las correlaciones, que pueden ser simples o direccionales. Simples solo menciona que existen diferencias, direccionales formula que un grupo favorecen esas diferencias. O sea que, ¿para qué lado van las diferencias? Existen diferencias en el comportamiento hostil entre niños expuestos a situaciones de agresión y niños no expuestos a las mismas. Mi variable acá sería comportamiento hostil. Y mis grupos, niños expuestos a la agresión, niños no expuestos. Esta es la simple, me dice hay una diferencia. Y la direccional, niños expuestos a situaciones agresivas reaccionan de manera más hostil que niños no expuestos a las mismas. ¿Está bien? Otra de estas, viendo con los psicólogos, esta que vimos antes, los psicólogos presentan un nivel de empatía mayor que la población general, es una diferencia de grupos. O si quieren podemos hacerlo con sexo. Con sexo podemos decir, las mujeres presentan un nivel de empatía mayor que los hombres. ¿Qué piensan de esa hipótesis? Mm, no sé, no sé. Igual. Igual, algunos piensan que es igual. No, Bien, mayor. Lo hablamos la vez mayor. pasada. Dijiste vos. Habría que agarrar dos grupos grandes de hombres y de mujeres y evaluar con algún tipo de test el nivel No hace falta, promedio es que da cada obvio. grupo. Es obvio que las mujeres son Bien. más simpáticas. Bien. Habría que evaluar, habría que ver. Generalmente lo que nos indica es que en lo que se refiere a empatía, las mujeres generalmente presentan un nivel mayor. Especialmente mientras más chicos sean. Cuando llegas a adolescencia adulta es como que se nivela, pero cuando son niños, las niñas generalmente presentan un mayor nivel de empatía que los niños. Los niños presentan otras cosas, presentan algo que se llama sistematización, que es algo como que va de la mano con la empatía, pero hace referencia a la capacidad de entender y comprender sistemas. Pero en definitiva la empatía es más las mujeres. Esta es una diferencia de grupo, por ejemplo. Después, otra diferencia de grupo. A ver qué se les ocurre a ustedes. Con la orientación sexual.
con la orientación sexual. ¿Cómo haría una diferencia de grupo con la orientación sexual? A ver. No sé, entre hombres y mujeres, no sé, quiénes tienden no, ¿cómo se diría? ¿Quiénes son más Claro, homosexuales? ¿quiénes son más homosexuales? Pero como que, ay, no me sale. Sí, sería ¿Qué eso. porcentaje, qué porcentaje de la Ahí está. población total de hombres y mujeres presenta son homosexuales? O Otro, se identifican, no son, se ahí está. identifican a sí mismos como homosexuales. Ujú. Bien. Mm, Eso, No más es, que diferencia de grupos, sería descriptiva, ¿por qué? porque justamente estás describiendo dentro de cada grupo. Podrías hacer la diferencia de grupo diciendo, existe un mayor, claro, puedes hacerla de las dos. Puedes hacerlo dentro de cada grupo diciendo, un 20% de los hombres se identifica como homosexual, un 25% de las mujeres se identifica como homosexual. Pero si yo no sé ese porcentaje. Claro, podrías hacerla así. Esa podría ser tu hipótesis. Justamente, todavía no lo sabes. Vas a Ajá. refutarlo o verificarlo. Podés hacerla Pero es descriptiva. literalmente tirar un número que nada que ver. Claro, no, es una hipótesis. ¿De dónde Ok. sacás la hipótesis? Recordemos. Sí, sí. Claro, yo estoy tirando un número para decir 25, 20, lo que sea. Pero podés hacerla descriptiva o podrías hacerla de diferencia de grupos. Podrías hacerla medio de diferencia de grupos diciendo el porcentaje de personas que se identifican como homosexuales es mayor en las mujeres que en los hombres. Podés hacerla de las dos maneras. Ujú. Podés hacerlo dentro de cada sexo, sería, si querés esa variable, o dentro, o haciendo la de comparación de grupos, comparando los porcentajes totales. Igual sería bastante difícil hacer esta investigación, porque Ujú. tendrías que tener muchas personas. Y por Además, ejemplo, la orientación sexual es una variable bastante compleja. Pero te y por escucho. ejemplo, si yo digo, em, el, o sea, sí o sí tiene que haber el número exacto, o hay un porcentaje más grande, el porcentaje, no, las mujeres presentan un porcentaje más grande de violencia de género que los hombres. Tipo, ahí tiene que haber un Bien, no, número. no, 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 ahí está perfecto. No necesariamente tiene que haber un número, en la anterior sí, pero Ok, podés decirlo. pero lo que acabo de decir sería diferencia de grupos. Lo que vos dijiste, sí. Si Ok. podés, tenés una variable, es medio rara esa variable de diferencia, porque la violencia de género es un fenómeno excelente, pero nosotros tenemos que evaluarlo a través de variables. La violencia de género por sí no es una variable. Debe haber Ah, sí, pero tipo autoestima, eso me decís. Por claro, ejemplo. pero violencia de género podés decirlo, en vez de violencia de género así de una, podés decir instancias de violencia de género. Ok, tipo Ahí podés amplio. decir, más específico, no más amplio, justamente, vas acotando. Ok, Las mujeres perciben en promedio un mayor nivel de instancias, o mejor, una sí. mayor cantidad de instancias de violencia de género que los hombres. Ujú. Esa sería una comparación de grupos. Ok, Bien, entonces tenemos, repasando, una hipótesis es una explicación tentativa o respuesta provisional al problema de investigación. Tiene que poder ser determinada entre verdadera y falsa. Es el eje del modo cuantitativo. Se llega de esta forma y tenemos estos tipos: la de investigación, la nula, la alternativa y la estadística. Después, dentro de la hipótesis de investigación, que es la que más se ve, que es esa es la que se ve, tenemos las descriptivas, de valor pronosticado, las correlacionales, la diferencia de grupo y las causales. Las descriptivas simplemente describo el valor de una variable en una población. Las correlacionales me hablan acerca de una relación que puede ir para los dos lados. Cuando uno sube, la otra baja; cuando uno baja, la otra sube. Pero si la doy vuelta, todavía tiene sentido. Que es las que más van a ver. La diferencia de grupos, como en las investigaciones, es la diferencia entre una variable entre dos grupos, que pueden ser simples o direccionales. Y la causal me habla de variable independiente, que es la causa, y de variable dependiente, que es el efecto. Si la doy vuelta, no tiene sentido. El orden de las variables altera la hipótesis.
Consideraciones generales. Cantidad y tipo de hipótesis en una investigación, tantas como lo requiere el problema de investigación. No hay reglas universales para ello. O sea, podés tener unas cuantas hipótesis. No va a tener 100 hipótesis, pero pueden tener 3, 4. Prueba de hipótesis. Esta es una cuestión más epistemológica. No podemos decir que son verdaderas y falsas, sino que fueron apoyados o no. O sea, no podemos afirmar nada con una certeza absoluta. Todo siempre está en duda. Mientras más investigaciones que apoyen una hipótesis, mayor credibilidad tendrá. La utilidad de las hipótesis. Las guías de investigación son guías de la investigación, tienen una función descriptiva y explicativa. Yo con leer la hipótesis ya más o menos sé para qué lado va la investigación. Probar teoría, la teoría se va como haciendo más robusta en el sentido de que va teniendo cada vez más fuerza. Y sugerir teorías. Si no preexiste una teoría, la prueba de hipótesis puede ayudar a desarrollar una. Eso es medio extraño y generalmente se relaciona más con un enfoque cualitativo, pero puede ocurrir en Quanti. Métodos. Bien. Acá tenemos los 4 tipos de hipótesis y las hipótesis de investigación. Descriptiva, correlacional, que puede ser simple. Acuérdense, la diferencia entre simple y direccional en correlacional es: la simple estoy diciendo hay una relación. Y la direccional estoy diciendo para qué lado va. Existe una relación entre la autoestima y la depresión. A mayor autoestima, menor depresión. ¿Entienden la diferencia? A ver, si no entienden, Sí, díganme. sí. Bien. Y la diferencia de grupo es similar. Existe una diferencia entre el nivel de empatía entre hombres y mujeres. Las mujeres presentan un mayor nivel de empatía que los hombres. Bien. Si yo les pido una hipótesis correlacional, ¿qué se les ocurre? Claro, cuando somos 40 hay bastante más ejemplos. Cuando somos 5 se agarran todos así. ¿Qué pregunta va a hacer ahora? Correlacionar. Que 2 variables se relacionen. A ver. Tipo la autoestima De la autoestima, bien. y Y la felicidad. ahí está. La autoestima y la felicidad, bien. ¿Cuál sería la relación? Habías tirado un ejemplo, ¿no? Mayor autoestima, mayor felicidad. Está bien. A mayor autoestima, mayor felicidad. A ver, y diferencia de grupo. A ver, Abril, ¿se te ocurre alguna diferencia de grupo? Porque yo soy malo y pregunto. Yo estoy grabando esto, ¿no? Sí. Abril, ¿estás ahí? Abril. No tiene micrófono, profe. Ah, verdad, verdad. Bueno, puedes escribir en el chat. Por ahí está escribiendo, ahí está. Además, autoestima en hombres o mujeres. Bueno, medio tramposo usando la autoestima de vuelta, pero dale, vamos. Está bien, vamos a decirlo. No, claro. ¿Hay más autoestima en hombres o mujeres? No es una hipótesis. ¿Cómo tendría, a ver, el resto? ¿Cómo tendría que ser reformulada esto para que sea una hipótesis? El nivel de autoestima en las mujeres es de un grado más alto que en los hombres. Claro. Igual es al revés. Los hombres generalmente presentan un mejor nivel de autoestima que las mujeres. Que en parte Eso tiene es que... una hipótesis, pues. No, claro, Se no, puede no refutar. tanto, claro, no es tanto una hipótesis porque es lo que dice la investigación, pero sí, sería una hipótesis. Las mujeres presentan un mayor grado, o claro, las mujeres o los hombres, cualquiera, presentan un mayor grado de autoestima que el otro. Eso está perfecto. Y bueno, una causal, esas generalmente son las más difíciles. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna causal? Una cosa que afecte a otra. A ver, un ejemplo sería, la edad afecta la probabilidad de contraer Alzheimer. Mayor grande sos, mayor probabilidad tenés. Bien, Por ejemplo, a sí, ver. o la violencia de género, ¿no? Pero Está perfecto. la violencia de género altera o cambia o disminuye, vamos a poner disminuye, la autoestima de las víctimas.
Está perfecto. Haber sufrido una instancia y haber sufrido Bueno. una o más instancias de violencia de género afecta negativamente la autoestima de las personas que lo hayan sufrido. Bueno, vos le dijiste más formal, yo le tiré más. No, pero está perfecto, está perfecto. Podés incluso ser más dentro de violencia, porque una instancia de violencia de género, una situación traumática en general afecta la autoestima de... Ujú. Sería una investigación interesante ver si específicamente con instancias, con situaciones de violencia de género. Habría que definir qué es una instancia de Pero violencia eso de en el género, marco pero teórico. está bien, está muy bien. Claro. Bien, vamos con esto y después hacemos un pequeño corte. Métodos, diseños y técnicas. Y vamos arriba de todo. Cuantitativa se divide entre experimental y no experimental. Hoy vamos a ver algunas de las diferencias. En el método experimental hay un grado máximo de intervención de las personas que están investigando. Yo voy a hacer que las cosas cambien para ver qué es lo que pasa. Yo, investigador. Y hay un máximo control interno. Yo no quiero que pase nada yo no quiero que pase nada que esté fuera de mi control. Yo quiero controlarlo todo. En cambio, hay métodos intermedios. El método no experimental en el otro extremo hay grado máximo de naturalidad. Yo voy al campo a ver cómo son las cosas. Yo no toco nada. Yo voy y observo, y mido, y evalúo. Y hay un mínimo control interno. Yo no puedo controlar las cosas, el resto de las variables. Ahí vamos a ver qué significa cada uno con ejemplos. Pero bueno, los métodos. El plan general de actuación para llevar a cabo una acción determinada, hacen referencia a todo el proceso de investigación, adopta una estrategia general que condiciona todas sus etapas, posee una fuerte coherencia interna, pueden ser experimentales, no experimentales, cuasi experimentales. Y las técnicas constituyen los métodos o procedimientos específicos para llevar a cabo cada etapa del proceso. Muestreo, análisis de datos, etc. Como dispositivos auxiliares posibilitan la aplicación de los métodos. Un método se apoya en diversas técnicas que van haciendo viable el recorrido por las diferentes etapas de la investigación. Esto es un repaso acerca de algunos conceptos principales: métodos, técnicas y diseño. El diseño es la estrategia concreta que se utiliza para llevar a cabo una acción. El concepto de diseño está vinculado a la elección y especificación del procedimiento para la obtención de datos que permitan constatar una hipótesis. Esa definición me complica la mierda. A ver, Dios mío, ¿quién escribe estas cosas? El concepto de diseño está vinculado a la elección y especificación del procedimiento para la obtención de datos que permiten constatar una hipótesis. Bien, esto que básicamente, ¿qué es lo que dice? El diseño que vos elijas para tu investigación, ya sea experimental o no experimental, exploratorio, descriptivo, correlacional, lo que sea, va a estar definido a cómo o cuál es la mejor manera de dar respuesta si tu hipótesis es verdadera o falsa. Cómo hagas la investigación va a depender del problema de investigación y de la mejor forma de determinar si ese problema de investigación, la respuesta a ese problema, y si la hipótesis, que es la respuesta tentativa a ese problema, es verdadera o falsa. El método experimental, cuasi experimental o no experimental, y el tiempo, que pueden ser transversales, investigaciones transversales o longitudinales. Esto es un pequeño repaso que lo tienen acá en el Power, pero en definitiva, tenemos método experimental y método no experimental. Bien. Lo que salteaste no importa. No, estoy viendo para hacer el corte. Ah, ok. No queda tanto porque fui bastante rápido, pero bueno. ¿Alguna pregunta de esta primera parte con las hipótesis? No, yo capaz que lo que quiero preguntar, No. profe, es Dale. nosotros, ¿qué cuestiones de estas que vimos vamos a tomar para armar nuestro trabajo práctico, nuestro marco teórico? Bien, vamos a hacer como un espacio grande al final para el trabajo, pero básicamente lo que necesitan ustedes es poder generar una hipótesis, una respuesta tentativa basada en su problema de investigación. Perfecto. Perfecto. Una hipótesis de investigación y poder decirme, esta hipótesis es descriptiva, correlacional, de diferencia de grupo, causal. Excelente. Listo. La verdad que fuimos bastante rápido, pero bueno, son poquitos, así que medio se explica por eso. Pero bien, esto de hipótesis es algo bastante importante
porque es lo que en definitiva van a emplear en el trabajo práctico. Pero bien, vamos con un pequeño ejemplo de hipótesis para terminar y después hacemos un pequeño corte. Díganme si voy muy rápido, ¿eh? No, no, es muy rápido. Lo que sí saltas las diapositivas muy rápido. Eso sí. Ah, bien, bien, avísenme. Pero bien, acá tenemos el Word. Y acá vamos a ver la relación entre problema de investigación, hipótesis y objetivo. Entonces, vamos con, a ver, plantéenme un problema de investigación. Una pregunta de investigación. A ver qué se les ocurre. Ya la clase pasada al final vimos algunas. Algo, lo que se les ocurra, va a estar bien. Problema de investigación, algo que ustedes quieran saber. Algo, a Una ver, pregunta. una pregunta de investigación, así es. Las personas que sufren trastornos alimenticios tienen mayor... Uy, para que lo estoy pensando en el momento acá. Dale. Capaz que La tomás la idea. persona... Ah, dale, perdón. Mili, dale. No, no, fotocopialo vos, pues yo la estoy remando, ¿vale? Las personas con trastornos de la conducta alimentaria. Las personas con trastorno de la conducta alimentaria, o mejor dicho, yo lo pensaría así. ¿Qué relación existe entre el nivel socioeconómico y las mujeres adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria? Esta puede ser una pregunta de investigación. A ver, ¿y cuál sería la lógica? La lógica es algo que quiero saber yo, si hay incidencia en el nivel socioeconómico que vincule a una realidad socioeconómica de manera directa con el trastorno, o si se da preferentemente en determinadas poblaciones. Hay una diferencia entre las poblaciones en términos Entiendo. y el A ver, trastorno de conducta alimentaria. vos me querés, claro, ahí entiendo. ¿Existe una diferencia en la prevalencia de los trastornos de conducta alimentaria según el nivel socioeconómico? ¿Eso? Claro, podría On- ser así. Onda Exacto. decir que las personas, a ver, existe, anda mal el teclado, así que si ven que escribo ayer con H y doble L es por eso. Diferencias significativa. Bien, vamos a hacer, porque si hablamos de prevalencia, prevalencia es una cuestión estadística que significa la cantidad de casos totales. Que podemos hacerla acá, pero bien, vamos a verla de las dos formas. Primero, en la prevalencia, que significa, recuerden, prevalencia significa casos totales. Van a ver siempre estas dos palabras dicen que significa que son incidencia y prevalencia. La prevalencia hace referencia a la cantidad de casos totales y la incidencia hace referencia a la cantidad de casos nuevos. Existe una diferencia significativa en la prevalencia de TCA. Existe una diferencia significativa en la prevalencia de TCA según el nivel socioeconómico. Bien. ¿Existe una diferencia significativa en la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria según el nivel socioeconómico? Durante un delay. Esa es mi pregunta de investigación. ¿Cuál podría ser mi hipótesis? Es más fácil de lo que ustedes piensan. ¿Cuál podría ser mi respuesta tentativa a esta pregunta? ¿Sí o no? Respuesta, Tentativa, provisional. ¿Qué es lo que yo pienso que va a dar?
¿Qué es lo que yo pienso de esta pregunta? Antes de hacer la propia investigación. ¿Qué es lo que yo pienso que me va a dar? ¿Existe diferencia en el nivel de prevalencia, o sea, en el nivel de casos totales de trastorno de la conducta alimentaria según el nivel socioeconómico? No. No existe o sí existe. Vamos a poner que sí. Porque generalmente las hipótesis negativas no son muy bien vistas. A menos que sean negativas en cierto sentido, pero vamos a poner. En vez de decir ni siquiera necesito el sí. ¿Saben qué puedo hacer? En este caso, que está formulada de esta manera. Listo. Existe diferencia significativa en la prevalencia de TCA según el nivel socioeconómico. Si Y pero quieren, eso es directamente la hipótesis, tipo la claro, afirmación. claro, Pero de claro. una pregunta vos le hiciste hipótesis. Exacto. Ok. Bien. Claro, Justamente. transforma la afirmación. Exacto. Es Bien. que Podría. A ver, escucho. no sé si está bien. O sea, yo me acuerdo que en el colegio había visto como que la hipótesis es una pregunta en forma de tipo, o sea, sin signos de pregunta, más o menos. Como que es más esa afirmación, pero es como una pregunta que vos haces sobre tu investigación, a la respuesta que querés llegar. Bien. Claro. Esta de arriba igual no es la hipótesis. Esta de arriba es la pregunta de La investigación, ¿eh? pregunta. Claro. Esta es la pregunta de investigación. Pero literalmente pusiste lo mismo. Sí. Pero uno está preguntando y el otro está afirmando. Pero, ¿y eso se puede hacer? Eso es lo que hay Entonces, que hacer. La hipótesis es muchas veces, lo y mismo bueno, que la pregunta. te la hago. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Que también lo vimos la clase Saber la pasada. ¿Cuál es el objetivo? diferencia. O si realmente existe una diferencia. Determinar si Ahí existe está. una Diferencia. diferencia significativa en la prevalencia de TCA según el nivel socioeconómico. Esto es lo que muchas veces se van a encontrar. La pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo parece casi lo mismo formulado con diferentes signos o verbos. ¿Existe una diferencia? Sí, existe. Y el objetivo es determinar si existe. Ojo, a veces no es tan fácil. Acá podría ser más específico. Esta es simple. En definitiva, ¿qué tipo de hipótesis es? ¿Existe una diferencia en la prevalencia de TCA según el nivel socioeconómico? ¿Qué tipo de hipótesis es? ¿Correlacional, causal, diferencia de grupo o descriptiva? Voy a tirar una. Una causal. Bien, podés como argumentar que podría ser causal o podés hacer como de diferencia de grupos si separás en grupo, no sé, clase Ah, eso baja, iba a decir. clase media, clase alta, o podés hacerlo como un continuo a la variable de socioeconómico y decir, la variable socioeconómica es la variable independiente, la prevalencia de TCA es la variable dependiente. Podés hacerlo Entonces de está las dos bien formas. ambas. Claro, podés como O ya, argumentar, voy a decir eso yo. porque en definitiva lo que es la diferencia de grupo también es una forma de relación. Solo que ahí estás como relacionando, también es una forma de relación. Solo que la diferencia es por una cuestión que nos conviene y es mucho más fácil. Pero podés argumentar causal o diferencia de grupo. Y después podrías hacerlo diferente, podrías hacerlo, la hipótesis podría ser, eh, existe una mayor prevalencia de TCA en aquellas, era con chicas adolescentes, ¿no? Sí. Bien, Sí. en aquellas personas, vamos a poner, de clase, existe una mayor prevalencia de TCA en aquellas personas de clase alta. No, de clase alta no, de nivel socioeconómico alto tiene que ser porque usted es nivel socioeconómico. Esta sería una hipótesis similar, solo que en vez de ser simple es direccional. Me dice qué grupo. En este caso, si le hago diferencia de grupo, me dice qué grupo tiene más prevalencia de TCA que otro grupo. Existe una mayor prevalencia de TCA en aquellas personas con el nivel socioeconómico alto. ¿Está bien? Esta es otra forma de hacer una hipótesis. Pero en definitiva, lo que van a encontrar es que en la pregunta de investigación, la hipótesis y el objetivo, muchas veces es lo mismo, o mejor dicho, es la misma oración formulada un poquito diferente. Porque tiene que coincidir.
qué es lo que quiero averiguar, cuál pienso yo que va a ser la respuesta, y el objetivo es determinar, efectivamente, si esa hipótesis es verdadera o es falsa. ¿Se entendió? Sí. Bien. A ver, entonces, ahí vamos con el método experimental, pero nos tomamos 20 minutos, ¿está bien? A las 10 volvemos. ¿Estamos de Ok, acuerdo? Dejo de dale, grabar un segundito. Ok. dale.